Congreso crea, actividad privada, muchas cosas por delante, y algo que siempre conversamos, ¿no? La interacción público-privado. Así que justamente en este Congreso crea está también lo público atado a lo privado. ¿Con quién? Bueno, con Carla Seaín. ¿Cómo le va, viceministra? Un ¿Qué gusto tal? ¿Cómo va? verla. ¿Cómo Mucho estás? gusto. ¿Todo Bien, bien? bien, muy bien, muy bien. Un gusto de estar acá en este congreso. La verdad que es un congreso muy bueno. Estábamos escuchando disertaciones incluso de manera virtual de otras partes del mundo, una de las cosas que nos dejó la pandemia. Pero la verdad que este encuentro presencial con todos los productores, con las industrias y con todo el sector en general, con toda la línea del sector, es fundamental para justamente encontrar esos puntos, esos conocimientos que nos hacen falta para llevar una mejor lechería. Bueno, a mí me contó un pajarito, ¿no? Que la familia de la viceministra viene del sector tambero, del sur de Córdoba, así que estar en un lugar como este, que hace que tendrías que mandarle una selfie a alguno de tus parientes y decirle, mira dónde estoy, Congreso Lechero, ¿no? Bueno, si hay algo que hemos conversado muchísimo con vos es que la provincia de Buenos Aires tiene prácticamente todo, ¿no? Incluso el otro día subíamos a Agrositio algo del tema apicultura, que lo habíamos hablado con vos, acuicultura, ovejas, el famoso proyecto de San Cayetano de los productores, ¿te acordás? Y acá entra la lechería, ¿no? Pensando un poco en las cuencas lecheras de Buenos Aires y todo. En estos 3 años y medio, en términos de políticas públicas, ¿qué cosas ustedes detectaron? Te pongo ahí un poco la lupa. ¿Qué detectaron que eran oportunidades y hasta dónde pudieron llegar para aprovechar esas oportunidades? Bueno, como oportunidades, en principio lo que pudimos avanzar tiene que ver con los purines en tambo, ¿no? La verdad que eso era una demanda del sector y también, digamos, de los habitantes de cada uno de los territorios en términos de cuidado de los suelos y el aprovechamiento justamente de los desperdicios del tambo, y la verdad que el avanzar no solamente en la normativa, sino en la aplicación de las mismas y acompañar a los productores en ese sentido en cuanto a habilitarlos y en el trabajo articulado con el organismo como es el ADA, para nosotros fue fundamental. Podemos confirmar que tenemos aprobados varios proyectos de purines en tambo por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, y para nosotros eso fue un desafío porque siempre estaban los pros, los contras, lo hacemos, no lo hacemos, y entendíamos también que una de las cuestiones que necesitaba el sector era el financiamiento específico para ese tipo de emprendimientos, y fue hacia ahí hacia donde nos abocamos, y la verdad que ese sí fue una de las cuestiones primerizas, digamos, que abordamos en términos de sustentabilidad dentro y de sostenibilidad dentro del sector tambero. También es cierto que otro de los grandes desafíos y que no podemos dejar de lado tuvo que ver con la sequía. Ese creo que fue el que más nos impactó, y en ese sentido nosotros entendemos que la lechería necesita un trato particular, y desde la provincia de Buenos Aires nos abocamos justamente a resolver cuestiones de financiamiento y acompañamiento al sector en ese sentido. Pero no solamente al sector en sí, sino a todos los estratos dentro del sector. ¿A qué me refiero con esto? A que no es solamente la producción primaria, y dentro de la producción primaria cada uno de los diferentes estratos de productores, sino también a la industria, ¿no? Así que, bueno, podemos anunciar que el ministro ha firmado recientemente la resolución de la creación del registro de productores de tambo de menos de 5.000 litros. El EA lo llamamos porque son establecimientos lácteos elaboradores artesanales. Que era algo pendiente, algo que no estaba normado. En la provincia de Buenos Aires, donde tenemos zonas productivas, tamberas, con muchos pequeños productores que nos quedaban afuera, o para poder alcanzar las condiciones que imponía el régimen general de habilitación muchas veces se complicaba. Esto va en articulación también con lo que se estuvo trabajando en términos de PUPAs, pequeñas unidades productoras de alimento, que eso nos sirve para habilitar establecimientos que justamente no hacen procesamiento de la leche y terminan procesando productos tales como quesos duros o dulce de leche. Ahora, con esta resolución del ministro Javier Rodríguez, del ministro de Desarrollo Agrario, y en función de las cuestiones que le fue planteando el gobernador Axel Kicillof para acompañar a todos los productores en todos sus estratos, se avanzó en esta resolución, que la verdad va a ser una solución muy importante para todos los pequeños productores tamberos de la provincia de Buenos Aires. Yo te lo he preguntado varias veces, Carla, ¿no? Que es el famoso tema de cómo hacemos para nivelar para arriba, ¿no? Lo hemos conversado, porque yo cuando veo acá veo productores que producen muchísimo, y alguno dirá, bueno, es un campo grande, que se tiene maguita, no tiene maguita, que se yo, pero hay algo que ustedes, por ejemplo, se esfuerzan por dar, que es esto de darle un crédito. Pero la pregunta que yo te hago es,
¿Cómo se hace para elevar o para llevar a ese productor para que, por ejemplo, le digas, mira, te doy un crédito para que vos te tecnifiques? Porque hoy, con 2 bajadas de estas robotizadas, haces 150 vacas en 2 minutos, sí. A tu hijo no lo tenés, viste, todo el día atrás y qué sé yo, un trabajo mucho más noble, más atractivo. ¿Cómo se hace eso en términos de desarrollar esas inquietudes de los productores para elevarnos, ¿no? Pues es que me acordaba de, bueno, otra vez estuve en Misiones y estuve con la ministra de Agricultura Familiar. Divina, ¿no? Me encantó, y en un momento dice, no, Ricardo, yo te voy a explicar esto. Nosotros nos regalamos pescado, nosotros enseñamos a pescar. Me encantó el concepto, ¿no? Porque lo que quería decir y nosotros lo que tratamos es de elevar, de asociarlos, de agruparlos, de generar cooperativas, de generar que ellos tengan volumen, ¿no? Y a su vez que se tecnifiquen. Bueno, ¿cómo les ha pasado estos 3 años y medio de intentar, casi te diría en la lechería, en otras actividades, el tema de cómo te hago para elevar? Y que haya ejemplos de productores que digan, che, hoy vendo mucho mejor, hoy tengo más precio, tengo más calidad, tengo más mercados. Bueno, obviamente, como decís, no es una cuestión de una sola política en sí. Yo te mencioné algunas de las que se pueden aplicar al sector tambero en términos de habilitación de los establecimientos, que eso es fundamental, porque es dejar de fuera de la informalidad, que fue parte de lo que estuvimos hablando hasta hace un ratito, pasar a la formalidad, al registro, porque es una realidad de que existen, y al estar registrados también nos permite acompañar y diferenciar qué tipo de financiamiento están necesitando y para qué, ¿no? El para qué más que el financiar per se. Me parece que en ese sentido muchos de los programas oficiales que hemos creado del Ministerio de Desarrollo Agrario, y te diría todos otros que nos quedan por crear específicos para el sector tambero, que bueno, esta sequía obviamente nos pone también un parate para decir lo que tenemos que resolver, es primero que los productores puedan seguir siendo productores, y eso también genera procesos de formalización, aunque parezca increíble. Como nos pasó con la pandemia con el sector apícola de formalizar las colmenas y los productores apícolas, también sucede con el sector tambero. Formalizarlo jurídicamente, querés decir vos. Formalizarlo jurídicamente. Que pueda facturar, que pueda pedir un crédito porque es un sujeto impositivo. Muchas veces sí lo hace, pero no está bajo el radar como esa actividad principal, cuando es en realidad sí la actividad principal, el registrarse dentro de los que son los registros formales de la producción primaria. Ese acompañamiento tiene que estar, ese elevar, eso que vos me decís de subir para arriba, tiene que ver con esto, con la formalización, generar las herramientas para hacerlo, las herramientas jurídicas, las herramientas financieras, pero también muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos para que tengan un poder de mercado que les permita sobrellevar y dar ese saltito? Y en eso trabajamos muchísimo con todo lo que tiene que ver con el programa de incubadoras de cooperativas de la Dirección de Cooperativas Agropecuarias, digamos. Una dirección de cooperativas agropecuarias es algo inédito dentro de la provincia de Buenos Aires y yo creo que a nivel general hay varias otras provincias que también lo están pensando, digamos. Pero fue fundamental porque cuando vos querés acompañar a productores que muchas veces no están regularizados, el armado de una cooperativa, esa unión de los productores, permite que poco a poco se vaya trabajando en la formalización. Es decir, es un trabajo de articulación, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Entonces, unificarlos en términos de lo que es una cooperativa, una asociación, la formalización, fue fundamental. Hoy podemos decir que tenemos más de 100 cooperativas agropecuarias y agroalimentarias nuevas en la provincia de Buenos Aires, aparte de las que ya teníamos. O sea que podemos decir que incrementamos el nivel de cooperativas más de un 25 a un 30%. No es un tema menor, porque justamente también al tenerlas en forma cooperativa formalizadas, nos permite dar otros acompañamientos. ¿Sí? Otras ayudas y otras también capacitaciones. Es tenerlos bajo radar para saber qué es lo que efectivamente se requiere. Me encantó, viste, cada vez que me reúno con Carla charlamos de este tema que tiene que ver, ¿no?, con interacción público-privada, ¿no? Y yo muchas veces imagino que así como hablo yo con la viceministra, de repente muchos productores lo pueden hacer, ¿no? Acercarse, charlar, acercarse a los equipos, traer ideas, traer planes. Muchas veces nos imaginamos que el Estado tiene que ir y buscarnos, ¿no? Y a veces es al revés, tenemos que acercarnos y ir con planes, con proyectos, incluso hasta si uno se pudiera integrar, lo haría mucho más fácil. Carla, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Como nos seguimos viendo acá en este Congreso Lechero de los CREA en Rosario.